de acuerdo a la palabra de Dios, que menos de eso, menos de un aborrecimiento, es algo preocupante, es algo que nos colocaría en una posición al menos de duda de nuestra salvación, de si somos o no somos hijos de Dios. Porque el verdadero hijo de Dios, que sería igual hablar del verdadero seguidor de Jesucristo, vive o vivimos en una permanente lucha contra el pecado. Es nuestro contrincante, es nuestro enemigo, por eso digo que menos de aborrecerlo te coloca en una posición peligrosa, porque si tú no consideras en ese nivel de lo que hay que es digno de ser aborrecido, el pecado, pues entonces no vas a tener esta lucha desgarradora. Es por esta lucha que los hijos de Dios vivimos en un constante conflicto al fallarle a Dios. Y entonces, creo yo que estas declaraciones basadas en la palabra, en Romanos 7, son muy fuertes, tienen un peso específico tremendo, porque si tú no aborreces el pecado, tu posición ante Dios está en duda. Si tú no tienes este conflicto profundo por fallarle a Dios, lo mismo. Y es este conflicto el que nos lleva a todo hijo de Dios, a esa condición miserable de la cual hablamos. Ahora, cualquiera podría preguntarse si esa es la condición en la que Dios quiere que vivamos, la condición miserable. Y podemos decir con toda claridad, desde este momento, que no. O sea, Dios no quiere que vivas en una condición miserable, pero eso debe ser muy bien entendido. Porque entonces, por un lado, vemos la realidad de esa condición en la vida del verdadero Hijo de Dios, pero por otro lado, es la condición en la que Dios quiere que vivamos siempre, y les estoy diciendo que no. Debemos entenderlo bien, porque si no, corremos el riesgo de caer en lo que muchas iglesias locales, muchos grupos cristianos han caído. Ojo con esto. La experiencia de la miseria ante Dios por fallarle, por cometer pecado, es una constante en la vida del verdadero Hijo de Dios. Perdóname, ¿me ayudas, mi querido Diego? Por favor, ¿podrías poner este ventilador hacia allá? Yo ya tengo acá Entonces, esa experiencia de saberse miserable es una experiencia que como hijos de Dios experimentamos. No es que la busques, es que la experimentas. La pregunta que tú te debes hacer es si experimentas esa condición. No es que la produzcas, no es que la finjas, es que la vives. Y si tu respuesta es que no la estás viviendo, no la estás experimentando, eso te habla a ti de cuál es tu verdadera condición ante Dios. Y es posible que necesites nacer de nuevo. Pero Dios quiere que vivamos en una condición miserable todo el tiempo. La respuesta es no. Pero debemos entender bien esto, porque si no se entiende bien, podemos caer en lo que han caído muchos grupos que vamos a poner que sí sean cristianos, y muchos otros se autodenominan cristianos cuando no lo son. ¿Cuál es esa distorsión? La teología de la prosperidad, la teología del empoderamiento.
y podríamos llamar también la teología motivacional. No vamos a estudiar hoy esto, pero lo podemos resumir en que estas teologías, estos posicionamientos de estos grupos y de estas iglesias, son estas iglesias que domingo a domingo o cada vez que tienen una oportunidad de emitir un mensaje, te dicen que eres un campeón, que descubras al campeón que hay en ti. Eso es empoderamiento, que tú eres una princesa del rey y que por lo tanto tú no tienes que andar mendigando ni suplicando amor o muchas otras cosas. Eso es empoderamiento. Que somos reyes en esta tierra, por lo tanto debemos de reclamar, y esas palabras son muy, muy distintivas de esos grupos. Tenemos que reclamar, ¿no? Y se acentúan así, reclamar nuestra bendición. Y vamos, ¿a quién no le gusta ese mensaje, no? Todo lo que pise la planta de tu pie, y entonces ahí vas al centro comercial donde exhiben los autos nuevos, ¿no? Y le tratas de poner ahí un piecito a la llanta. Y hay mucha gente que lo hace, que lo ha hecho a lo largo de los años. O ese mensaje de arrebátale al diablo lo que te robó. Amén. Bueno, ahorita no van a decir amén porque lo estoy planteando de una manera, pero suena bonito, suena poderoso y suena como bíblico. ¿A quién no le gusta un mensaje así? Bueno, puedes estar seguro de algo, y sobre todo a las personas, si hay alguien que nos vea, si ustedes van a una iglesia, entre comillas, donde dan este mensaje o este tipo de mensaje, y tú sales súper motivado cada domingo y con ganas de comerte al mundo, ojo lo que estoy diciendo, si sales súper motivado cada domingo y con ganas de comerte al mundo, entonces estás en el lugar equivocado. Estás comiendo mentiras, tal cual. Se los digo de esta manera, respóndanme por favor los que están acá. ¿Cómo salió el fariseo de Lucas 18? A ver, respóndanme acá. Acuérdense, ya los enganché acá, ya les di el contexto, para que recuerden. ¿Cómo salió el fariseo de Lucas 18? ¿Cómo salió del templo? ¿Cómo? No salió igual. Por supuesto. Salió motivado. Salió súper motivado. ¿Por qué? Porque él no era igual que el otro cochino pecador, ¿o no? No salió sintiéndose, ¿wow? ¿Quién salió sintiéndose así? El fariseo. ¿Cómo salió el cobrador de impuestos? ¿Salió motivado? ¿Cómo salió? Miserable, sabiéndose pecador. ¿Qué dijo Jesús? Les digo, les voy a revelar, el que salió súper motivado, podríamos decir, esa es su recompensa. Hasta ahí llegó su recompensa, su motivación del momento. Pero el cobrador de impuestos, el súper pecador, ¿cómo regresó a la casa? Digan. Entonces, cuando salimos de la reunión de la iglesia, no tenemos que salir súper motivados. ¿Cómo tenemos que salir? Perdonados, justificados, limpiados. Pero no porque somos los supercampeones, no porque eres la superprincesa del rey. Tal vez lo seas, pero no en ese tono que nos quieren vender. ¿Estoy claro con esto? Entonces, la pregunta es, ¿Dios quiere que vivamos de manera miserable? Diga conmigo, por favor, les voy a pedir de favor que repitan conmigo. Una cosa es saberse miserable y otra, vivir
de manera miserable. Vamos a ver esta diferencia. El punto es que hasta que no somos plenamente conscientes de nuestra total incapacidad de cumplir todos los requerimientos divinos, no vamos a depender totalmente de Dios. El problema con personas de nuestra generación, como ustedes y como yo, es que por mucho tiempo se nos predicó el evangelio light, el evangelio fácil, el de nada más ponte de pie, haz una oración y ya tus pecados te son perdonados. Y todo este evangelio motivacional. Se nos predicó, en el menos peor de los casos, un evangelio reducido. En el peor de los casos, un evangelio completamente distorsionado y antibíblico. Necesitamos pasar por la conciencia plena y total de nuestra miseria y nuestra total incapacidad para estar al nivel de lo que Dios quiere que estemos. Hasta que tú no seas plenamente consciente de tu total incapacidad, no vas a ser consciente de tu total necesidad de dependencia del poder de Dios. Y ahí está el engaño. El evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo podríamos decir, es totalitario. No hay medias tintas, no hay puntos intermedios. No hay un poquito de Dios y un poquito de ti. El versículo que le gusta mucho a Felipe, ayúdate que yo te ayudaré, dice Dios. No, es cierto, no le gusta. Eso no es bíblico. Eso no está en la Escritura. En la Escritura o estás con Jesucristo o estás en su contra. O recoges con Él o desparramas. No hay puntos intermedios. O dependes completamente de Él o no. O dependes de ti. Hasta que no entendamos nuestra verdadera condición ante Dios. ¿Cuál es esa condición? Miserable, incapaz, totalmente. Hasta que no entiendas eso, no pasaremos de ser un religioso que le da gracias a Dios por no ser tan malo como los demás. En otras palabras, te creerás bueno en alguna medida. ¿Eso dice la palabra de Dios de ti? No. Dice que eres malo junto con todos los demás, que no buscamos a Dios, que nos desviamos todos a una sola. Esa es la verdad de lo que dice la palabra de Dios, Romanos 3. La realidad es que no eres bueno, ni yo. Pero se agrava el problema cuando crees que eres bueno, que no eres tan malo. Entonces no es hasta que cae el velo de tus ojos que lograrás ver tu verdadera condición. ¿Cuál es ese velo? Es un velo espiritual. Y ese velo, podríamos decir, una de las tramas que confecciona ese velo espiritual de tus ojos espirituales es el uso equivocado del juicio. ¿Cuándo hacemos uso equivocado del juicio? ¿Cuándo? Juzgamos a las personas. Mateo 7:3, traducción en lenguaje actual. Mira lo que dice. Acuérdate que en el 7:1 es cuando Jesús dice, no juzgues. Pero en el 3 dice, ¿por qué te fijas? Ahí está la visión. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros? Y no te das cuenta de las, ¿qué? Muchas, a ver, ayúdenme a leer. Ahora voltéenme a ver acá y déjenme hacerles una pregunta y respóndanme. Miren esto. Cuando Jesús dijo, ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú?
¿Se estaba refiriendo a alguien en particular? O sea, Jesús volteó en ese momento a ver a uno de los que estaban ahí y dijo, ay, a ver tú, ya te encontré. A ver tú, ¿por qué te fijas en las cosas que hacen los otros y no te fijas en las muchas cosas malas que haces tú? ¿Jesús estaba hablándole a alguien en particular? No. Entonces, cuando Él se refiere a alguien que no seas tú, habla de las cosas malas que hace el otro. Pero cuando se refiere a ti, dice muchas cosas malas que haces tú. Ese es el juicio correcto. Los demás harán cosas malas, pero yo hago muchas. Yo. No los demás, yo. Dice Jesús, es como si te fijaras en el ojo del otro que hay una basurita y no te dieras cuenta que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle al otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes? ¿En el ojo de quién? ¿En el ojo de quién? En el tuyo. Y si me preguntan a mí, ¿y en el tuyo no, pastor? Yo te digo, pues claro, en el mío. Porque ¿dónde está centrando Jesús la atención de las cosas malas? En mí. Entonces, el juicio, mira lo que está diciendo Jesús. Porque el juicio hacia los demás produce un problema de visión, te impide ver. Es el velo que no te deja ver tu verdadera condición. Mientras más enjuicies a los demás, y muchos llevan años viendo a los demás sin verse a sí mismo, menos vas a ver tu verdadera condición. Enjuiciar a los demás produce que el velo se coloque en tus ojos y que se engrose y cada vez veas menos tu condición. Ahora, cuando por fin empiezas a juzgarte a ti de manera correcta, es cuando se cae ese velo. ¿Sí? Porque no es así que Dios haga un pase mágico, sino que por medio de su palabra, el entendimiento correcto de su palabra y la aplicación en tu vida por el poder del Espíritu Santo, es que suceden las cosas poderosas. Cuando entiendes esta verdad y la aplicas en tu vida, el velo se empieza a caer, te empiezas a dar cuenta de tu verdadera condición, de tu tremenda maldad, y entonces ahí es cuando por fin vas a experimentar la miseria en la que te encuentras. Mientras vas a estar muy tranquilo, muy campante, sintiendo que no eres tan malo, que ahí la llevas, que no eres tan mal cristiano, y ese es el engaño brutal del diablo. Ahora, gracias a Dios, la condición de miserable no es el final del Hijo de Dios, pero tiene que pasar por la condición de miserable. Tiene que saberse miserable todo el tiempo, pero ese no es el final. El problema con los evangelios que hemos escuchado, la mayoría de nosotros, es que nada más se saltan la parte del pecado, se saltan la parte de la incapacidad, se saltan la parte de la miseria y van a lo que Dios hace por nosotros. Entonces nos engañan o nos ocultan toda esta primera parte tan importante. Efectivamente, no es el final la condición de miseria. Por eso Pablo exclamó, gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos salva de la condición miserable, nos salva de la condición miserable. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? Que tú debes experimentar, saber por vivencia, en carne propia, tu miseria, pero no vivir de forma miserable. No es que nos andemos arrastrando, es que sabemos cuál es
nuestra verdadera condición. Y sobre esto te lo voy a abundar para intentar que quede lo más claro posible el día de hoy y queden establecidas enseñanzas y doctrina muy firme en tu corazón y que se quite cualquier mentira que hayas creído. Les voy trabajé esta semana en una analogía, tratando de hacerles a ustedes muy entendible esto. Yo esperaría que nadie se moleste, se ofenda, y que puedan ir más allá de si les gusta o no el ejemplo, la analogía, y que tratemos de enfocarnos en la enseñanza, en lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Entonces, la analogía simplemente es un medio que me pareció que ejemplifica, que casa muy bien con casi cada detalle de esta enseñanza. Entonces, con esta explicación les hago la petición, les solicito a todos ustedes que nos situemos. Nadie se me vaya a echar a correr, por favor. Les suplico, por favor, a todos que nos situemos en un gimnasio. En un gimnasio. ¿Ok? No se van a salir corriendo, por favor. Vamos a situarnos todos en un gimnasio. La mayoría de la gente que ustedes van a ver en cualquier gimnasio, en cualquiera, de mucho caché, de mucho dinero o no, o hasta en un gimnasio gratuito, la mayoría de la gente que van a ver en los gimnasios no va a tener un buen cuerpo, un cuerpo así de Adonis, o no van a tener el cuerpo que desean, ni van a tener la condición física que quieren, y es muy posible que tampoco tengan toda la salud que quisieran tener. Esa es la realidad de un gimnasio. La gran mayoría está en esa condición o en esas condiciones. Sería absurdo que tú fueras al gimnasio, hoy nos situamos en un gimnasio, y entonces tú comenzaras a criticar a todos esos, ¿no? Mira nomás ese qué flaco está. Mira nomás ese con sobrepeso. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se le ocurre estar aquí? Bueno, a ver, precisamente por eso es que van al gimnasio. ¿Lo podemos entender esto? Es el lugar correcto para los que no tienen una gran salud, para los que no tienen buena condición, para los que tienen sobrepeso o para los que están como muy flaquitos y quieren subir de peso. Es el lugar correcto. Ahí se encuentra la gente correcta y ahí se encuentra lo que necesita para poder cambiar. ¿Estarían de acuerdo ustedes conmigo? Muy bien. Ahora vamos a mirar, ya vimos a la gente rápidamente. Ahora vamos a mirar al entrenador. Fíjense ustedes, respóndanme por favor, todos. No se quede nadie sin responder. Así, respondan de una, lo que venga a su mente, pero respóndanlo con su boca. No se queden ahí calladitos, por favor. ¿Qué pensarían si el entrenador tiene sobrepeso? ¿No? Les voy a decir lo que yo veo desde acá. Lo que yo veo desde acá es que la mayoría es así como que no sé qué dijeron, pero o sea, es como negativo, ¿no? Como negativo. Algunos dirán, no, acá le caché a Diego que dice, no, yo ya no voy al gimnasio. Bueno, fíjate qué interesante es esto. Porque si tú ves a un entrenador con sobrepeso, pues te haría pensar, ¿no? Porque, no sé qué hice acá. Porque porque se espera
Pues que al entrenador se le note lo que sabe, ¿no? Y se supone que nos va a enseñar, pues dices, oye, ¿dónde está lo que me vas a enseñar? ¿O no? Por eso la mayoría, como que el sentir es como que, ay, no, qué barbaridad, si está, ¿no? Pero ¿qué tal? Fíjense, ¿qué tal si el entrenador tuvo un accidente que le impidió seguir su propio entrenamiento, su propio programa de entrenamiento? ¿O qué tal que pasó algo en su vida que ya no le permitió seguir aplicando lo que sabe? Ahora te hago otra pregunta. ¿Despreciarías el conocimiento que tiene? Ahora, ¿se dan cuenta qué fácil juzgamos mal? Yo no digo que no haya entrenadores que ya no les importa, digan, ay, me vale gorro, ya yo. Pero a mí me ha tocado conocer entrenadores que sí los ves y dices, oye, qué barbaridad. Pero después escuchas su historia de vida, incluso algunos hasta ganaron premios, pero por algo ajeno a ellos, ya no pudieron continuar. Pero son grandes entrenadores. ¿Pero te das cuenta? Qué fácil podríamos equivocarnos. ¿Cuándo nos equivocamos? Cuando juzgamos a la persona. Ahora, pensemos en un entrenador al que sí se le nota el trabajo en su cuerpo. Piensa en un entrenador que incluso está a 6, 8 meses de competir en Mister Olympia. Ajá. ¿Sabes? A ver quién, yo creo que aquí habría alguien que podría responder la pregunta que voy a hacer. Si tú vas, te acercas o sea, tiene un cuerpazazazo, Está a 8 meses de competir. Tú te acercas con él y le dices, oye, qué bárbaro, qué bien estás. ¿Sabes lo que él te va a responder? A ver, alguien que... ¿Lo están respondiendo acá? Te va a responder ese entrenador, no, me falta mucho, o me falta. Y la mayoría lo va a hacer honestamente, no se está tirando para que lo levantes. Ajá. Tú le vas a decir, oye, no, como que te falta, si te ves extraordinariamente bien, debes estar loco. Pero un buen entrenador que va a competir es consciente de su condición real. Y a 8 meses sabe que está lejos de la meta todavía. Ese entrenador que va a competir vive en una constante tensión entre saberse lejano de la meta, que ese sería el equivalente de sentirse miserable. Ajá. Sabe que está lejos de la meta, pero ¿qué hace? ¿Se tira? ¿Se olvida de él? ¿Ya manda todo a volar y tira todo por la borda? No. Él sigue, ¿qué? Esforzándose. Y ese entrenador que va a competir se esfuerza y le hace caso, ¿sabes a quién? A su entrenador. Porque ese que es entrenador sabe la importancia de tener un entrenador. Los entrenadores tienen entrenadores. Entonces, cada cuerpo y organismo, mis queridos, es diferente, todos, el de cada uno de nosotros. Y reacciona distinto al ejercicio, de manera diferente. También reacciona de manera diferente a la comida. Te voy a dar algunos ejemplos rápidos, sencillos. Hay personas a las que se les facilita y les gusta correr. A mí no. A mí se me hace la cosa más aburrida y horrible. Pero hay gente que le gusta correr, salir a correr a la calle. Y corre 2, 3, 4, 5 kilómetros. A mí y a otros no, entre ellos yo.
Luego, hay quien desarrolla muy fácilmente una parte del cuerpo, como por ejemplo puede ser el pecho, los hombros, las piernas, y otras partes del cuerpo. Hace un poquito de ejercicio y le responde rápido. Y hay personas que con mucha facilidad dejan de comer comida chatarra y entran fácilmente en un régimen de buena alimentación. Y hay a quienes les cuesta, pero ¿no? Un brazo, su brazo derecho les cuesta, ¿no? No pueden. Bueno, entonces miren, lo que a unos se les facilita, a otros se les dificulta. Lo que unos desarrollan con cierta rapidez, otros se tardan. Y eso les sucede a todos. ¿Estamos claros en esto? Sí. Bueno, algo importante, si alguna vez ustedes se meten a un gimnasio, es entender que tú no estás en competencia con otros, con los otros que están ahí. A veces, bueno, no a veces, la mayoría de las veces entendemos el deporte como un sinónimo de competencia con otros. Muchos sí lo son. El gimnasio no estás en competencia con alguien más, no estás en competencia con los demás que están ahí. No se trata de ver quién carga más, no se trata de ver quién lo hace más rápido, quién lo hace mejor, no. Si tú vas al gimnasio, tú vas a estar en competencia contigo mismo, con tus propias dificultades y con tus propias debilidades. La competencia es contigo. Con eso en mente, te voy a pedir que veas Filipenses capítulo 3, versículo 13. Dice acá este texto. Dice, hermanos, versión lenguaje actual. Dice, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta. ¿Quién escribe? Pablo. Pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que, fíjate cómo dice, me concentro en lo que a mí me falta. No estoy volteando a ver dónde va el otro. No estoy viendo a ver si está cerca de mí o ya se me adelantó, no. Estoy concentrado, dice Pablo, en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante, yo sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir, fíjate, nos llama a todos por medio de Jesucristo. En la iglesia es exactamente igual. No estás en competencia con nadie. Por cierto, en la familia es lo mismo. Para que los papás no pongan en competencia a sus hijos. Pero en la iglesia es lo mismo. No estás en competencia con el hermano de al lado. Estás en competencia contigo mismo. Cuando se trata de juicio, ahí no van primero las damas y los niños. Ahí vas primero tú, seas quien sea. Y luego tú. Y al final tú. Ahí sí tú eres primero. Porque tienes que estar concentrado en ti. En tu propio avance, en tu propio crecimiento, en tu propio desarrollo. Muchos se fijan, y esta es la tendencia del ser humano, muchos se fijan en los demás, en sus errores, en sus debilidades, para sentirse ellos mismos que no están tan mal. Pero como a todos nos cuesta trabajo algo, y se nos facilita algo, tú vas a ver en alguien una falla, una debilidad, y vas a decir, uy, si eso es re fácil. A ti se te hace fácil. Pero ¿y las cosas que se te hacen difíciles? ¿Me explico? Entonces, es como si estamos en el gimnasio y escuchas a alguien que dice, ay, mira nomás a ese, tiene como 20 kilos encima de más.
y él nada más tiene 12 kilos de más. ¿Me explico o no? Si te fijas en alguien de la iglesia, no es para criticarlo, es para admirarlo. Si pudieras cambiar eso, que en vez de fijarte en los errores, te fijaras en los aciertos. Y alguien me podría decir, yo sí me fijo. Bueno, no. El punto es, ¿por qué te vas a fijar en los aciertos de los demás? Mira, si tu problema es la impuntualidad, primero tienes que darte cuenta y aceptar que tienes ese problema. Fíjate en los puntuales. Admíralos. Pero no se trata de que los admires para que les aplaudas y digas, ay, qué bárbaro, tú sí eres puntual, yo no. No. Cuando digo admíralos, fíjate en ellos, es para que tú vayas con ellos y le digas, oye, yo veo que tú eres puntual siempre. ¿Me ayudas a ser puntual? ¿Cómo le haces? Con la disposición de cambiar. ¿Me explico? No los hago muy convencidos. ¿Sí está bien? Ahora, cuando les pregunto, no les voy a decir de esta manera, lo voy a decir más claro. Ya les pregunté si me explico. Ustedes me acaban de responder ¿qué? Sí. ¿Entienden ustedes que es para que lo hagan? Sí. Cuando tú te fijas en los errores de los demás, vas a criticarlos, pero es para que no se noten los tuyos. Pero si te fijas en los aciertos de los demás y los admiras, entonces la acción consecuente es, oye, yo quiero ser como tú en esta área. Yo quiero ser como tú porque yo veo que tú eres constante, nunca faltas. ¿Cómo le haces? Yo quiero hacerlo, yo quiero hacer lo mismo. ¿Algún amén? Ahora, espero que haya quedado eso claro. No voy a dejar el ejemplo, la analogía, ahorita vamos a regresar a ella, pero vamos a ir a una parte más medular, más profunda, en línea con esto. Vamos a hablar de la hipocresía, porque todo esto que estamos hablando hasta ahorita nos lleva precisamente hacia allá, hacia el tema de la hipocresía. Yo espero en Dios que hoy pueda quedar aclarado en tu vida de una vez y para siempre y que produzca un cambio en ti, qué es la hipocresía y que puedas enseñarle a otros y sacarlos de su error, del error si es que están en el error, claro. ¿A qué error me refiero? Bueno, pues uno de los señalamientos más comunes en las comunidades cristianas, entre hermanos, entre servidores y entre congregación y pastor, es precisamente el señalamiento de hipócrita. O sea, se llaman demasiadas veces hipócrita en las iglesias. Entonces vamos a entender ¿qué es ser hipócrita? Porque si no lo sabemos, pues es muy fácil que tú pienses de alguien en esa línea que es un hipócrita. Ya les establecí un primer principio. Si estamos todos en el gimnasio y vemos a esos que están sin una buena condición física, sin un buen cuerpo, ¿están en el lugar correcto o no? Claro que están en el lugar correcto. Sería absurdo que tú dijeras, mira nomás, ¿qué hace ese? Aquí, ¿qué hace ese que no puede levantar ni una hoja de papel? Le pesa, ¿qué está haciendo? Pues precisamente está ahí para poder levantar más que una hoja de papel. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos a dejar bien asentado
que desafortunadamente en las iglesias locales, pues hay gente hipócrita. Sí la hay. Y también en los gimnasios. Pero necesitamos saber distinguirlos. Porque si no podemos empezar a llamarle a cualquier persona hipócrita. Ahí te va la primera parte de esta sección. La etimología de la palabra hipócrita, la etimología en el griego nos habla se refiere a los actores de teatro de aquel entonces. Es una palabra compuesta por dos palabras, es la palabra jupocrités. Jupo es debajo de, y crités es una farsa. Jupocrités. De ahí viene la palabra hipocresía. Y se refería principalmente a los actores de teatro. También se traduce como simulador. Un hipócrita sería un actor, alguien que actúa bajo una farsa o un simulador. Más en mexicano actual es como es el que hace como que, pero no. Esa definición técnica, científica, a lo mejor no la entienden en algunas otras partes de Latinoamérica, puede ser muy mexicana. Es el que, porque acá decimos, ¿no? Yo hago como, en mi empresa hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo, ¿no? ¿Será que en las iglesias cristianas mexicanas hacen como que aprenden y yo hago como que enseño? Espero que no, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere decir la palabra hipócrita. Esa es su etimología. Regresando al gimnasio, las personas que van por primera vez, que tienen sobrepeso, que no tienen condición o están muy delgaditos, les pregunto, respóndanme, ¿son hipócritas? Otra vez, porque algunos, con que les dije, vamos a situarnos en la recámara en vez de situarnos en el gimnasio, ya se están ahí como que yendo. A ver, otra vez. Las personas que van por primera vez al gimnasio con sobrepeso, delgaditas, sin condición física, ¿son hipócritas? No. El entrenador con un cuerpo desarrollado que va a competir, pero que sabe que le falta mucho por avanzar, ¿es un hipócrita? A los que se les facilitan unas cosas y se les dificultan otras, pero siguen yendo diariamente, ¿son hipócritas? No, ninguno de ellos son hipócritas. Entonces vamos a descubrir al hipócrita. Vamos a ver quién es el hipócrita. Yo creo que en cada gimnasio están estos, casi siempre hombres, creo yo que nunca he visto a una mujer, que se creen que tienen el supercuerpo. Y andan caminando por todas las instalaciones del gimnasio, pavoneándose así como. A lo mejor no todos los han visto, pero ¿hay alguien aquí que los haya visto a esos? Que andan así, ¿no? Miren, para los que no los han visto, unos son flaquitos, pero hacen 2, 3 ejercicios, y entonces sus músculos sienten el rigor del ejercicio y entonces andan como Arnold Schwarzenegger. O sea, se ven igualitos, pero ellos se sienten que están así. Y andan, pero qué barbaridad. Hay unos con cierto sobrepeso, pero usan los shorts como Ronaldo. Para los que no sepan cómo los usa Ronaldo, no sé por qué un día le dio por meterse el short en la truza o en el boxer. Y bueno, Ronaldo es Ronaldo, ¿no? Pero estos con un poquito de sobrepeso en el gimnasio quieren enseñar el piernón que tienen
pero no por el ejercicio, sino porque están medio con sobrepeso. Y entonces meten así el short en el boxer y parece que traen pañal, pero ellos sienten que traen así el súper piernón. Ahora, uno los ve y dice, ¿y por qué ese camina así? ¿Por qué ese se pone la ropa de esta manera? Bueno, porque creen que están, pero wow. Eso ya es así como que dices, ¡ay! Pero hay algo malo en eso, hay algo que sí es realmente malo con esas personas. Y es que no es tanto su actitud, bueno, esa actitud que muestran a los demás, sino que creen que saben. Y de pronto ya le andan enseñando a otros que tampoco saben. Pero como no saben, no se dan cuenta que esos no, que los de pronto entrenadores espontáneos tampoco saben. Jesús les dijo a los fariseos, ciegos guiando a otros ciegos. Y ahí lo puedes ver. Mateo 23, 27 es uno de los muchos textos donde se señala a los hipócritas. Y Jesús dice, pobres de ustedes, ¿quiénes? Maestros de la ley y fariseos. Hipócritas, actuadores de farsas, simuladores. Ustedes son, y ahí viene la simulación, ustedes son como sepulcros pintados de blanco. Se ven muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos y toda clase de suciedad. Entonces, ¿qué es la hipocresía? Es aparentar ser algo o ser alguien que no se es. Que no se es. Es pretender estar en un nivel o posición que no se tiene, pero se quiere hacer creer a los demás que sí la tiene. Eso es hipocresía. Aquí quiero darte un detalle, un detalle fino. Si nosotros nos saludamos aquí y nos abrazamos y nos decimos, nos preguntamos como parte del saludo, ¿cómo estás? Y tú dices bien, pero no estás tan bien, ¿es hipocresía o no es hipocresía? No. Porque de entrada no es el momento para que tú te extiendas en explicar por qué no estás bien. En segundo lugar, tú estás aquí haciendo un esfuerzo por buscar estar bien. Y para eso tienes que sobreponerte de alguna manera. Y tercero, es posible que la persona que te está preguntando no sea la indicada para que tú le digas cómo estás. Entonces, es parte de un saludo. No puedes decir nada más en ese momento. Y también es cierto que estás bien puesto que estás aquí. ¿Me explico? Pero si tú vas con el pastor o vas con tu discipulador y el pastor te pregunta, oye, ¿cómo estás? Y si están en un lugar privado, en un tiempo de trabajo, de consejería, y tú le dices, estoy bien, y el pastor, el consejero te vuelve a decir, oye, ¿de verdad estás bien? Y tú le dices, sí, estoy bien. Y te vuelve a decir, oye, ¿de verdad estás bien? Y tú le dices, sí, estoy bien. ¿Es hipocresía? En algunas ocasiones a mí me han hecho el reclamo, pastor, es que tú no me atendiste. Yo les digo, bien, pero te pregunté 3 veces. ¿Y por qué no seguiste preguntándome más veces?
Ya hice ya como Condorito, ¿no? Plop. O sea, digo, ya no sé qué hacer. Ay, Dios mío, no sé qué hice acá. Ya ven, por andarle picando. Entonces, vean este detalle fino. Hay que saber qué es hipocresía. Ahora, los principiantes en un gimnasio van a hacer ejercicio menos tiempo que los avanzados, van a cargar menos, van a cargar poco, se van a cansar rápido, pero no por eso son hipócritas. Esa es su condición. Los más avanzados tendrán cambios, podrán cargar más, hacer ejercicios por más tiempo, pero también les falta un montón por avanzar y no por eso son hipócritas. Un atleta avanzado que vaya a competir se está midiendo con los mejores y sabe que los detalles son importantes y aunque fallen en esos detalles, no por eso son hipócritas. ¿Ya viste que todos tienen fallas? ¿A todos les falta algo? ¿Son hipócritas? No. Los hipócritas son los que actúan como si ya fueran, como si ya lo hubieran logrado, como si estuvieran siempre en la cima, siempre bien, y además desde ahí critican a los demás. Esos son los hipócritas. Voy a ir he querido detallar esto con ejemplos para que quede bien claro. Mira, yo no sé cómo sean estas dos personas que te voy a mencionar. No sé cómo sean ellos en su vida personal. No, lo que voy a decir no es que yo los admire a ellos así en toda su persona. Pero hay algo que me impresiona y admiro de Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone. Todos los conocemos, ¿no? Mira, te voy a decir lo que admiro de ellos. Los dos son famosos desde hace montón de tiempo. Son millonarios hasta decir basta. Son totalmente respetados en todo el mundo. No tendrían ellos por qué esforzarse más. Y para acabarla, para rematar, están cerca de los 80 años. Los dos cerca de los 80 años. ¿Dónde tiene que estar un señor con 80 años por piedad de Dios? Que no se levante del sillón, de la silla. Si acaso que se levante a hacer pipí ya, ¿o no? ¿O no? ¿No tiene que estar viendo la televisión todo el día un señor de 80 años? ¿Verdad? Pues a esa edad y teniendo todo lo que tienen, siguen yendo al gimnasio todos los días. Se siguen esforzando. Tú los ves y siguen sufriendo y tú le dirías, pero ¿para qué carambas haces eso? Es más, tal vez se esfuercen más que antes. Ahí no puedes hacer otra cosa más que preguntarte, pues ¿por qué lo hacen? ¿Por qué? ¿Qué quieren lograr? Si ya lo lograron todo. Y hay por lo menos dos cosas que podemos aprender. Hay una frase en el mundo del gimnasio que dice que la disciplina del ejercicio del gimnasio es muy celosa. ¿A qué se refiere? A que tú puedes pasar 1 o 2 años trabajando y tener un avance maravilloso. Te vas de vacaciones 2 semanas, todos tus avances se caen. Tu salud se vuelve a serio. Los que se han mantenido allá saben que los resultados cuestan mucho. Dejas de ir 2 semanas, pierdes casi todo. Ya sea que te vayas de vacaciones, te enfermes, o sea lo que sea. Es como echar todo a la basura, ¿verdad? Interesante. La palabra de Dios dice que Dios es un Dios celoso. Impresionante. Nosotros podemos estar toda una vida y de pronto perder todo nuestro avance en Cristo. Pero gracias a Dios se dice que el cuerpo tiene memoria. Y entonces cuando alguien regresa, ya no pasa tanto tiempo en volver a tener el nivel en el que estaba. Lo logra con cierta rapidez y hasta puede ser mejor.
Por eso Pablo exclamaba, gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque gracias a Él podemos ser recibidos nuevamente cuando nos hemos alejado y seguir creciendo en Él y crecer mucho más. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que ellos siguen esforzándose porque a pesar de ser quienes son, ojo con esto, no pretenden haber alcanzado ya la cima. Oigan, los dos han ganado todo tipo de premios. ¿Sabes cómo sé? Porque esto no me lo platicaron ellos, ojalá. ¿Sabes cómo sé que ellos no han pretendido haber alcanzado ya la cima? Porque tristemente hay una gran cantidad de casos de hombres y mujeres famosos, atletas, que sí creyeron haber llegado, porque ganaron un cinturón, porque ganaron un campeonato, una medalla olímpica, y después de eso, ¿saben lo que hicieron? Se relajaron. Hay dos casos, dentro de los muchísimos casos, hay dos casos que seguramente has oído. El de Mike Tyson, un boxeador, que ganó tantísimo dinero que decían que era imposible que alguien gastara tanto dinero en una vida. Y él se la gastó en unos años. La desperdició, hizo lo imposible, desperdiciar y perder toda su fortuna. El otro, yo creo que lo conoces todavía más, Diego Armando Maradona. Y yo creo que viste cómo terminó ese hombre. Sumido en las drogas, con un sobrepeso terrible. No sé, ¿alguien sabe a qué edad murió Diego Armando Maradona? Pero seguramente habrá muerto joven. No, 75 ya le diste muchos años. 65, yo creo que por ahí, murió muy joven. Muy joven. Y hay muchos atletas que en cuanto ganan algo, ya después de ahí se van para abajo. Filipenses capítulo 3, versículo 12, por favor. Mira qué impresionante. Dice, con esto no quiero decir, está escribiendo Pablo, no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho. Fíjate, por eso creo importante los ejemplos y las preguntas que te he estado haciendo. Si el entrenador que va a competir le hace falta, ¿es hipócrita? No, porque el mismo Pablo es inspirado por el Espíritu Santo y dice, no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les digo, pero te das cuenta, para la gran mayoría de las personas, Christoph, un hipócrita es, si yo te digo, oye, iglesia, no mientas. Y si tú me oyes decir una mentira, vas a decir, ¡hipócrita! Me hace falta. No estamos en competencia. Hipócrita sería que yo dijera, sean como yo, que nunca miento. Ahí sí. Pero Pablo dice, no, yo no he logrado todo lo que les he dicho, ni tampoco les estoy diciendo que yo sea perfecto. Cómo le gusta a la gente elevar a los que logran algo. Y en las iglesias la gente le gusta elevar a los pastores. Y hay pastores que se dejan elevar y luego vienen las caídas y por eso nos rompemos toditita la boca, ¿verdad? Y la iglesia termina de pisotearlo porque creía que era alguien que nunca fue. Ni Pablo era perfecto. Mira lo que sí puede decir Pablo. Lo que sí puedo decir es que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta. Pues para eso me salvó Jesucristo.
Pablo es nuestro Sylvester Stallone y nuestro Arnold Schwarzenegger de la fe y la vida cristiana. O sea, si tú veías a Pablo con los ojos espirituales, Pablo era un hombre lleno así de fortaleza. Y ese hombre al que se le notaban los músculos espirituales, no dejaba de ir al gimnasio espiritual. No dejaba de estar y de ser parte de la iglesia, de la congregación. Él estaba presente tan fiel y constantemente como cuando empezó. Es más, conforme más va pasando el tiempo, más fieles necesitamos ser para no perder precisamente esa condición. ¿Por qué es tan celoso esto? Que con poquito que te sueltes, puedes perder todo tu avance. Ahora quiero mostrarte lo siguiente. Lo que tienes en Filipenses 3 es al mismo Pablo de Romanos 7, enseñándonos a vivir en paz, en la paz de Dios, en medio del conflicto de ser miserables. Dice exactamente lo mismo en Filipenses 3, pero de otra manera. Te lo pongo en comparativa. En Romanos 7 dice, no hago lo que yo quiero, y lo que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tu cuerpo se está muriendo. Tu cuerpo está débil, corrompido. El problema es el cuerpo. En Filipenses 3 dice, me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo y todavía no alcanzo la meta. ¿Te das cuenta? ¿Sí están acá? Ahora, se esfuerza y se esfuerza y no alcanza la meta. ¿Qué hace? ¿Se tira? ¿Se da por vencido? ¿Manda todo a volar? Te voy a dar 4 cosas, ojalá las apuntes. 4 cosas que hace Pablo. 1, tienes que esforzarte. ¿En qué? En no dejar de ir al gimnasio espiritual. ¿Cuál es el gimnasio espiritual? La iglesia. Tu esfuerzo tiene que ser, número 1, en no dejar de estar presente. Eres un atleta, eres un cristiano en crecimiento. ¿Sabes? En los gimnasios, ¿a quién se les considera atletas? A la persona que va a inscribirse por primera vez. La persona que va a inscribirse por primera vez ya no es contado como una persona no atleta. A partir de ese momento, todo lo que tenga que ver con esa persona va a ser trabajado como si él fuera atleta, desde que llega. Por eso cuando yo te digo, tú eres un atleta cristiano, es desde que naces en Cristo y tienes que seguir creciendo. Punto número 1, esfuérzate por no faltar a la iglesia. Nunca. 2, canaliza tu frustración para el día siguiente. Canaliza tu frustración para el día siguiente. Aquí les estoy hablando a hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios no lo van a entender. ¿A qué frustración me estoy refiriendo? A la frustración de saberte miserable. Al dolor y al coraje que nace en el corazón del hijo cuando le falla al padre, cuando peca. El que no es hijo no siente dolor por su pecado, no tiene nada. Entonces, si tú eres hijo de Dios y te duele y te da coraje pecar, canaliza tu frustración para el día siguiente. Mi querido Yael, vente para acá. Yo sé que tú estás haciendo el esfuerzo, vente,
Aquí, mira, siéntate aquí junto con Diego para que te pegue aquí el airecito. Aquí hay dos cosas importantes. Esto que te voy a decir es cierto. Un atleta, sea principiante o sea ya avanzado, se enoja cuando pierde un día de ir al gimnasio. Se enoja. El verdadero cristiano experimenta lo mismo cuando no aprovecha una oportunidad de crecimiento o peca. 2. El verdadero atleta trata de reponer ese día perdido. Dice, no vine el miércoles, voy a venir el sábado. O no vine el miércoles, no hice el miércoles lo que me tocaba, lo voy a hacer mañana doble con lo que me toca. Pero siempre tiene esa mentalidad de reponer, de no perder la oportunidad. El cristiano dice, pequé, ¡ay, otra vez, caramba! Pero tengo que seguir adelante luchando. Di un paso para atrás, voy a dar 2 para adelante. ¿Estamos entendiendo? Muy bien, entonces nota esto, por favor. Nota esto. Te pregunto, ¿tú qué dirías? ¿Que la mayoría de la gente tiene un estilo de vida deportivo? ¿O la mayoría de la gente no hace ejercicio? Es la mayoría, ¿verdad? La que no hace ejercicio. Igual que la mayoría de la gente no va a la iglesia, ¿cierto? Pocos son los que van a la iglesia en todo el mundo. Bueno, ¿quiénes crees que son los que critican más? Los que no van al gimnasio. ¿Cómo? Y los que no vienen a la iglesia. O sea, los que no vienen a la iglesia son los que dicen, ay, sí, mira, muy cristiano, muy líder, muy pastor, pero sigues igual, no cambias. Ojo, por favor, que los que critican por lo regular son los que ni siquiera vienen. Los que no hacen nada critican a los que están haciendo algo. ¿Te das cuenta del absurdo? Critican a los que van a la iglesia y no se les nota. Es como decir, uy, sí, mucho gym, pero sigues con esa panzota o sigues igual de flaco. Ojo, por favor. Solo los que se esfuerzan, solo los que van disciplinadamente, saben lo difícil que es lograr un avance. Ahí viene el tercer punto de lo que hace Pablo. Ten paciencia. Ser paciente, para que lo tengas claro, es ser constante, mi querida Berta. Constante. Una, ya no, es ser constante. Constante. Ser paciente es ser constante. La mayoría de la gente quiere ver cambios rápido. Por eso ven los infomerciales y compran esos aparatos chafas. O las pastillas que te adelgazan en 3 días. Y si no ven cambio rápido, se van del gimnasio y de la iglesia. Jesucristo dijo de esas personas, echan raíz, la palabra de Dios echa raíz en ellos, pero no tiene profundidad y pronto se van. Entonces, ser paciente significa que te mantengas haciendo, aunque no veas cambios rápido, haciendo. El que hace y todavía no cambia, no es hipócrita. Se está esforzando. ¿Me explico? No lo veas tú que se está esforzando y digas, ay, sí, pues se está esforzando. Y número 4,
Cuando los cambios lleguen, si alguien llega y te dice, oye, qué barbaridad, o sea, ¿dónde está el que se enojaba? ¿Dónde está el que criticaba todo? Ya no eres así. Wow, ¿no? Cuando los cambios lleguen, mantente igual, constante y paciente, y sigue sin pretender que seas alguien que todavía no eres, ni estar en una posición que no tienes. No porque Jesucristo haya hecho 2 o 3 cambios en ti, su Espíritu Santo, quiere decir que ya te coloca en una posición en la que puedes juzgar a los demás. Jamás vamos a poder juzgar a los demás. Recuerda a los que han llegado, y recuerda que una cosa es llegar y otra mantenerse. Y es exactamente ahí, como te decía hace rato, que muchos se pierden. Se requiere, ojo, se requiere más esfuerzo para mantenerse que para llegar. Tú puedes llegar fácilmente a un peso que tú querías tener, pero le llaman rebote, ¿no? De pronto llegas, dices, lo logré, y ya estás terminando de decir lo logré, y pum, ya tienes 8 kilos de más. Porque es más difícil mantenerse que llegar. Necesitas más esfuerzo y constancia y paciencia para llegar, para mantenerte. Entonces, yo espero que esté quedando claro. Es posible y necesario, ojo, es posible, pero también o más necesario vivir en el conflicto de saberse miserable. ¡Ay, otra vez pequé! No hago lo que quiero, fallé otra vez, pero llenos de la paz de Dios. Pero tu gracia me sostiene y tu misericordia me da una nueva oportunidad para seguir adelante, y la voy a aprovechar. No me voy a dar por vencido, voy a seguir caminando hacia la meta. Ahí tienes que decir amén, no gloria a Dios, porque eso es algo que tú vas a hacer, aprovechando la gracia de Dios. Entonces, para todos los que fallamos constantemente, a ver, ¿cuántos fallamos constantemente? Bajen su mano. ¿Quién podría decir? Ya levantaste la mano. ¿Quién podría decir, yo fallo constantemente? Ay, ve. Pero ¿quién podría decir, pero me levanto y sigo? Eso es lo importante. Esos son los buenos. Ajá. Para todos los que fallamos y seguimos, para todos los que fallamos, pero no dejamos de ir al gimnasio del Espíritu Santo, Dios nos dice en Romanos 8:1, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Ahí sí podemos gritar, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, si quieres aplaudir, si no, no aplaudas. Voy hacia el final. Un verdadero atleta, sea principiante o avanzado, mira, si tú mañana quieres empezar a hacer ejercicio y vas a correr 300 metros, por favor, considérate un atleta. Un atleta no es el avanzado, un atleta puede ser el principiante y el avanzado. Esto no te lo estoy diciendo yo, es una consideración científica. La persona que se decide hacer ejercicio, si va con un nutriólogo, ya no le puede poner la dieta de una persona que no va a hacer ejercicio. Tiene que ponerle una dieta de un atleta. Un verdadero atleta, sea principiante o avanzado, podrá faltar al gimnasio,
¿Podrá comer comida chatarra? Lo puede hacer. O podrá hacer algo que vaya en contra de su meta, pero siempre, siempre, siempre le va a dar mucho coraje hacer eso. Si tú comes comida chatarra y no te importa en lo absoluto, eso te dice a ti que no eres un atleta. Aunque te pongas tenis. ¿Me estoy explicando? O sea, el atleta puede hacer lo mismo que el que no es atleta. La diferencia es que al atleta le pesa. Dice, ¿cómo es posible? Uy, es que esos tacos al pastor están tan sabrosos, pero me da un coraje. ¿Me explico? Hoy no me debí de haber comido esa última dona. Bueno, tampoco las otras 6. Y se las está comiendo y dice, pero ¿por qué estoy haciendo esto? El que no es atleta, ni las cuenta. Ni se da cuenta si tenían glass o no, chocolate o no. Se las come y no importa. ¿Me explico? El verdadero cristiano le pasa exactamente igual con el pecado. Ese coraje, esa tristeza es la condición miserable de la que Pablo habló. Pero va a usar ese coraje y esa tristeza para esforzarse más la siguiente vez y la siguiente y la siguiente y la siguiente. Ese no es hipócrita. Nada de esto es ser hipócrita. Los hipócritas, por lo tanto, son los que pretenden estar o tener un nivel que no tienen, y para mantener su disfraz van a señalar las faltas de los demás. Se van a creer buenos, se van a creer no tan malos, se van a creer que saben más fuertes, y por eso pueden criticar o juzgar desde su idea. Pero cuidado, porque tal vez, aquí voy a decir una de las cosas más importantes de este mensaje, tal vez la más importante. Hay otro grupo de personas que, como ya les pregunté ahorita, tristemente son la gran mayoría. Un grupo de personas que ni hacen, ni critican, ni juzgan, ni les duele, ni viven en conflicto, ni nada. Nada, no pasa nada en sus vidas, nada. Miren, durante la pandemia, los gimnasios tuvieron que cerrar, igual que las iglesias locales. Y ahí se mostró algo. Muchos dejaron de hacer ejercicio. Simplemente ya no siguieron adelante. Mientras que otros, los menos, muy poquitos, usaron hasta garrafones de agua para seguir haciendo ejercicio, pero nunca pararon. Yo me acuerdo de un meme que salió durante los primeros 2 o 3 meses de la pandemia, como a manera de noticia, que decía: joven instala gimnasio en su casa y no va. ni ahí, ¿no? Hay quien paga la mensualidad de un gimnasio y no va. Hay quien paga la anualidad y no va. Bueno, el colmo es que hasta instaló el gimnasio en su casa y ni ahí llegó al gimnasio. Las iglesias tuvimos que implementar las transmisiones de los servicios y de las predicaciones, pero hubo gente que ni así se integró a la iglesia. Y peor aún, no cambiaron. Dios les llevó la iglesia a su casa y siguieron igual, y no me lo vas a creer, algunos hasta peor. Estas personas podrán tener una religión o no, pero sea como sea, no pasa nada en sus vidas, nada. A esas personas
la palabra de Dios los llama muertos espiritualmente. Y termino con este ejemplo real. En una ocasión un pastor predicó sobre el conflicto de Pablo en Romanos 7, otro pastor. Y hizo énfasis en el gran peso del pecado, que el peso del pecado tiene en un hijo de Dios, en un verdadero hijo de Dios, como el cobrador de impuestos. Al final de la predicación se le acercó un joven de manera muy amable, pero también como retándolo, y le dijo este joven: ¿cómo se mide el peso del pecado? ¿Se mide en gramos, en kilos, en toneladas? Y luego dijo: yo llevo años en la iglesia y, para ser honesto, pastor, yo nunca he sentido el peso del pecado. ¿Cómo se mide? Entonces el pastor como que lo agarró allí desprevenido y su argumento lo puso entre la espada y la pared. Tuvo que tomarse unos segundos para orar y para pensar muy bien la respuesta, y entonces le respondió lo siguiente: si tú tomas una placa de metal que pesa 200 kilos y la pones sobre un cadáver, ¿qué va a sentir ese cuerpo? Dijo: nada, está muerto, ¿qué va a sentir? Y el pastor le dijo: exactamente, precisamente por eso no sientes el aplastante peso del pecado. Amada congregación, amado y amada mía, nunca seamos hipócritas, pero menos contigo mismo. No pasa nada si llevas años de estar en la iglesia y tú hoy honestamente dices: yo no he sentido el peso del pecado. Eso te haría no ser hipócrita y decir: soy una persona que no ha nacido de nuevo. Soy una persona que necesita al Salvador, la vida del Salvador. Mientras estamos muertos sin Cristo, no experimentamos el conflicto del pecado. Ni siquiera nos sentimos mal al pecar, porque ni siquiera nos damos cuenta de lo que es pecado. En cuanto nacemos en Cristo, hay dos cosas que se ponen aquí en primer plano, aquí, que no las puedes dejar de ver. Uno, la ley de Dios. Dos, tu falla al cumplir la ley de Dios. Simplemente no puedes dejar de verlas. Es lo primero que ves. El alto estándar que Dios te pide y tu terrible incapacidad de cumplir. Y conforme vas creciendo en Cristo, te vas dando cuenta que tu lucha contra el pecado es una batalla perdida, a menos que dependas completamente de Dios y más y más. La madurez espiritual está marcada por el conflicto constante y profundo y cada vez mayor de saberse miserable y de odiar la causa de nuestra miseria, el pecado. En Cristo, espiritualmente, es más maduro el que más depende de Dios. ¿En dónde, en qué punto estás tú? Y si no has ni siquiera empezado, que hoy sea el día en que empieces. Desde el momento en el que nazcas, vas a ser considerado un hijo de Dios. Tal vez por eso sea
que no has crecido porque ni siquiera has nacido. Tal vez estás en algún otro punto. Bien, ¿en dónde estás? Con esto en mente, vamos a prepararnos para participar de la mesa del Señor.